Mis ojos espirituales fueron abiertos en un ayuno de 40 días, donde yo ayunaba y yo casi amanecía orando. Dios me dice, en el mes 10 te entrego a tu esposo. Y estábamos en el mes 5 y el hombre no, Dios no le había dicho nada. Y yo voy a ver a la persona por la que yo oraba y cuando lo vi un demonio en sus ojos. Me dio un temor y me monto en el vehículo y le digo, Dios mío, tú tienes que revelarme qué fue lo que yo vi, Señor. Sus ojos brillaban y se veían millones, legiones en sus ojos. Llego al estacionamiento y él se aproxima a mí y su teléfono celular se queda atado a la pantalla de mi vehículo. Y ahí yo veo conversaciones, llamadas, mensajes y yo le dije, espérate Dios, yo te dije que me endurezca el corazón, yo estoy preparada para seguir mirando. Y vino una amiga apartada y me dice, el Señor me mostró que él no va a ser tu esposo y tu esposo Dios te lo va a entregar muy pronto, no como tú lo pensabas. El Señor te va a entregar una persona que ama mucho a Dios y va a ser muy pronto, me dijo la apartada. Y yo, Señor, ¿y qué va a pasar ahora? A la persona que tú llamas para que te ayude a orar por la persona que usted pensaba que era él. Santo eso Padre. Parece un trabalengua. Sí. Eso, mira, eso nada más Dios Entonces, lo hace. Dios le hubiera dicho a la persona que tú le pides que te ayude a orar que él iba a recibir una buena noticia, pero él no sabía. Entonces, cuando yo lo llamo y le digo, mira, tú me puedes comprar un vestido, porque toda la ropa que tengo no es tan adecuada para ir a la iglesia. Y mañana, yo confesé a Cristo en mi casa, pero mañana yo voy para la iglesia y yo necesito una ropa. ¿Tú me la puedes traer hoy? No, usted. Le tenía un respeto muy grande. Usted me la puede traer. Él trabajaba en una tienda y yo le dije, yo le tenía mucha confianza, que orara por mí, que si él quería yo le daba mi tarjeta de crédito para que él me la compre. Wow. Y él me dijo, mire, eso jamás, yo no lo acepto. Y mientras yo le hablaba, el Señor le ministraba y le dijo, dile a ella que lo que yo le prometí se lo voy a entregar, que consiga que agarre una espada, entrégale una espada porque lo va a tener que pelear. Dice el Señor, él era muy respetuoso, él no quería pasar de la puerta. Cuando él viene con el vestido, me dice, miras el vestido no me queda. Me dice, pero es que lo que va a pasar es grande, es a recibir a Cristo. Yo voy y se lo cambio de nuevo, venga, deme el vestido. Wow. Va y me cambia el vestido. ¿Viene dónde? En la tienda que él trabajaba, en San Isidro, pero él no me dice nada. Okay. Yo pensé que era en la Churchill. Usted no sabía la distancia. No, porque la tienda era virtual y yo entonces, compraba. Él vino, no te quedó el vestido, volvió y ese Dios día hasta mío. Se accidentó, chocó un vehículo. Padre, no. Pero... Y desde ahí inicia el levantamiento. Luego, cuando él viene, el Señor le ministra, él me dice que él iba conduciendo y que él tuvo que pararse, a detenerse, a escuchar la voz de Dios. Wow. Porque él le decía, Señor, qué alegre estoy porque ella se va a reconciliar. Y el Señor me manda esa palabra con él. Dile a ella que yo le entrego lo que le prometí, pero que lo va a tener que pelear. Bueno, yo sigo con mi ilusión de servir a Dios, con la esperanza de que el Señor lo va a hacer como él lo hizo, lo va a cumplir como me lo dijo. Sí. Sigo enfocada en la otra persona y le digo, mira, ahora nos vamos a distanciar porque cuando las cosas son de Dios no podemos tener cercanía, tenemos que estar escuchando atento lo que Dios dice y hasta que Dios no confirme no podemos dar el siguiente paso. Sí. Y me dice, claro que sí, yo te espero un siglo y ya usted sabe. Una ilusión pasajera porque estaba muy lejos de Dios. Y el Señor esa misma semana me da un sueño de que esa persona me estaba entregando un agua de coco que en el mundo natural, no secular, yo le había dicho, ay, yo quiero tomarme un coco en la tarde y en la noche me sueño que él me busque el coco y cuando me lo entrega, el agua está turbia. Y yo le dije, yo no lo quiero así turbio, no lo quiero, quédatelo. Pero a partir del día que yo acepto a Cristo, empiezo a hacer silicio. Ok, inmediatamente tú tienes el encuentro a buscar a Dios. Ayuno, silicio y oración, jamás desconectada. Wow. Para que Dios empiece a fluir, para que Dios active lo que estaba muerto, para que Dios cumpla el propósito, para que Dios tenga un avivamiento en mí. Yo dije, la única manera de romper lo natural es en lo espiritual. Sí. Yo estaba delgadita. Yo hacía hasta que el Señor me diera fortaleza los ayunos.
Aprendí a ayunar solamente con agua, luego sin agua, luego en días. Y el Señor me fue aumentando y elevando de nivel, me lo mostraba increíble, me entregaba el ministerio, todo. El Señor me iba revelando. Pero también mi corazón humano entendía que era esa persona. Y cuando el Señor me entregaba una palabra, mi humanidad la acomodaba a lo que yo quería. Escuchar. A lo que yo quería escuchar, Wow. a lo que yo quería ver. Yo justificaba acciones diciendo, no, es que Dios no me lo va a entregar fácil. Yo sé que Dios va a hacer algo al final, pero luego Dios me dio una fecha. Y cuando Dios me da la fecha, se acelera el propósito. Dios me dice, en el mes 10 te entrego tu esposo. Wow. Y estábamos en el mes 5 y el hombre no, Dios no le había dicho nada. Y yo entendía que era él, pero Dios tampoco me había dicho. Ok. Pero algo muy grande y muy fino es que cuando tú tienes una paternidad espiritual, Sí. a tu padre espiritual, a tu pastor, el Señor le tiene que hablar. Y como mi pastor es un hombre fino en Dios, Sí. y Dios le habla, y nunca le hubiese hablado de esa persona, yo cuestioné eso. Yo dije, Señor, pero si tú no le has hablado a mi pastor, aquí hay algo peor todavía. Sí. Y él me dijo, yo no quiero conocerlo aún. Yo dije, Señor, revela lo oculto. Ya en un momento de desesperación, yo le dije, Señor, yo no vuelvo atrás. Yo quiero que tú hagas como a ti te plazca. Y yo me dormí en mi silicio y antes yo siento que estoy en un éxtasis de cerrar mis ojos. Veo una copa que se rompe como en 2000 pedazos. Pero todavía no entiendo. Yo digo, Ok. es que se están rompiendo cosas. Pero no se trataba de eso. Claro, el Señor lo estaba rompiendo. Ok. El Señor rompió con eso, pero yo seguía. Luego yo seguía conversando con él con la esperanza de que pronto él me llame y me entregue un anillo de compromiso. Ok. O sea, Dios no quería que tú insistieras en quien no era, pero Exacto. tú continuabas insistiendo. Luego el Señor me muestra un sueño diciéndole te amo al amigo. Dile no, te amo. No a la persona no a con la la que tú estabas persona, al orando. amigo con el que me ayudaba a orar, al amigo que fue mi mentor, Al que te trajo el el que me vestido. decía las citas bíblicas, el que me decía cómo yo debía ayunar, cómo yo debía meterme con Dios, cómo Dios iba a limpiar mi entorno, Dios hablaba a él de mí. Entonces el Señor me dice, dile te amo. Y yo dije, no, es que Dios me está diciendo eso es porque yo hablo mucho con él. Yo lo que tengo que hacer es alejarme, porque esto no es de Dios. Como yo orando por mi pareja, el Señor me dice que le diga te amo, Señor, pero cuidado si esa metresa me están visitando. Ato y reprendo al diablo y a su demonio en el nombre de Jesús. Todo espíritu, toda metresa, todo. Yo empecé a reprender el sueño. Yo sentía que yo estaba siendo usada por una deidad que no era de Dios. Ok. Mira cómo es Satanás, que el Señor lo reprenda. Sí. Mis ojos siempre estuvieran puestos en otra persona, donde ya Dios me había dicho, dile te amo. Y fue tan real, dile te amo. Y yo no le pude decir te amo. Y yo me quedaba mirándolo. Ahí salgo del éxtasis y yo digo, no, Señor, yo no le puedo decir te amo a Juan, y empiezo a llorar. Dile te amo. El Señor vuelve, me quema la palabra. Wow, te estaba consumiendo. Dile te amo. Yo le dije, yo le voy a decir te amo, ahora yo no voy a hablar jamás con él. Le dejé de hablar. Y mi mamá me decía, ¿y tu amigo, el cristiano? Dile que traiga un culto. Y cuando ella me habló eso, el corazón me saltó. Ay, la palabra volvió y me quemaba. Una vez yo iba para Bonao y me parqué después del semáforo porque recordé esa palabra y yo empecé a temblar. Empecé a temblar y temblaba y temblaba. Y el Señor ministró a mi pastor para que yo renuncie. Si había alguna ligadura con la persona que yo estaba orando, sí. Si hubo algún contacto. Cuando él por el teléfono oró y yo renuncié a todo eso, yo sentí que a mí me bañaron. Wow. Yo sentí como que un perfume fresco fue depositado y que yo me liberté. Y mis ojos espirituales a partir de esa fecha empezaron a ver cosas que no veían. Dios Cuando mío. Renuncié a la otra persona. A la otra persona, empecé a hacer guerra espiritual y le dije, Dios, tú me tienes que hablar. Blinda el corazón, blinda mi corazón y muéstrame como si fuese una película todo lo que yo he vivido en este tiempo. Santo. Eso fue una petición que el cielo escuchó. Mis ojos espirituales fueron abiertos
en un ayuno de 40 días, Wow. donde yo ayunaba y yo casi amanecía orando. Yo le decía a Dios, si tú estás conmigo, que no quede evidencia ni siquiera de una ojera de que yo amanecí orando. Sí. Y que tú me des energía, que el cielo me inyecte energía, porque yo tengo que trabajar. Yo dormía 1 hora y 2 horas. Yo amanecía orando. Yo decía, yo no estoy hablando con una pared. Yo no estoy hablando con un muerto. Yo no estoy hablando con una entidad. Yo estoy hablando con Dios y tú no te vas a quedar callado. Tú tienes que responderme y tú me hiciste una promesa. Y ahí empecé a demandarle a Dios de una manera con exigencia, con autoridad. Señor, si yo no estoy preparada, tú me dices qué es lo que me falta. Ahí invito a mi amigo a predicar y a mis pastores el Señor le dice que él va a ser mi esposo. Wow. Pero ellos no me lo dicen nunca. Al amigo que te ayudaba a orar. Y cuando lo veo allá, ay Dios mío, un hombre de Dios que Dios utilizaba terrible, yo nunca lo hubiese visto predicando, me impactó su prédica, me impactó su impartición y a partir de verlo predicar sentí admiración por él como un hombre de Dios. Ok. Ahí solamente. Luego él me dice, mire, dice el Señor que se convierta en Débora, siga orando, el Señor le va a entregar lo que él le prometió, pero él tampoco sabe porque no fue a él que Dios le habló, fue a mí. Ya casi concluyo diciendo cómo Dios le revela a él que soy yo. Yo estoy orando, haciendo guerra espiritual, empiezo a leer el libro de Rebecca Brown, él vino a dar libertad a los cautivos. Sí. A ese libro me empoderó. Cuando estoy leyendo el libro aprendí a ver los demonios. Wow. Y yo voy a ver a la persona por la que yo oraba, fui a visitarle. Y cuando lo vi un demonio en sus ojos. Me dio un temor y me monto en el vehículo y le digo, Dios mío, tú tienes que revelarme qué fue lo que yo vi, Señor. Yo me quedé impresionada solamente de mirarlo. Me quedé impactada, estupefacta, porque yo no hubiese visto un demonio de cerca. Sus ojos brillaban y se veían millones, legiones en sus ojos. Luego vengo en ayuno y en silicio, en oración. Yo quería que llegue la madrugada. Yo lo vi a las 7 de la noche. Yo quería que llegue a la madrugada. Porque yo entendía que el Señor me lo iba a revelar en la madrugada. No me lo reveló en oración, pero me lo reveló en sueño. El Señor me mostró como una columna de la del metro, una serpiente negra y muchas serpientes rojas, le daban la vuelta a esa columna. Y yo le dije, metresa, ya estoy entendiendo por qué tú no me has dicho si es él. Entonces, Señor, como ya tú me has dicho que él tiene un demonio, que tiene legiones, que son metresas, aclárame todo para yo terminar esto por un hecho de que ya no es él. Llego a su lugar de trabajo y me estaciono. Como yo le había dicho al Señor, él me escuchó y me lo concedió. Blindó mi corazón y me mostró una película de lo acontecido. Llego al estacionamiento y él se aproxima a mí y su teléfono celular se queda atado a la pantalla de mi vehículo. Y ahí yo veo conversaciones, llamadas, mensajes. Y yo le dije, espérate Dios, yo te dije que me endurezca el corazón. Yo estoy preparada para seguir mirando. El Señor me dice, sí, tranquila, y me estaciono. Hasta su correo se me descargó en mi celular. Wow. Todo lo que no te puedas imaginar. Cosas hasta de 10 años el Señor me la enseñó. Y yo le dije, gracias, Padre amado, gracias, Rey de Gloria. Empecé a glorificar al Señor. Empecé a agradecerle al Señor. Me quedé tranquila y duré 3 días y no se lo decía a nadie, orando y agradeciendo. Y vino una amiga apartada que coincide con la vivencia mía, que el Señor le revelaba estando apartada. Y me dice, el Señor me mostró que él no va a ser tu esposo y que él tiene más mujeres, que él tiene una mujer blanca y así mismo era. Él tiene una mujer blanca, él te está relajando diciéndote que tú vas a ser su esposa y tu esposo Dios te lo va a entregar muy pronto, no como tú lo pensabas, porque yo estaba orando con un médico para que sea mi esposo. El Señor te va a entregar una persona que ama mucho a Dios y va a ser muy pronto, me dijo la apartada. Y una apartada te dio una profecía prácticamente. Sí, una amiga que está apartada, que el Señor nunca dejó de hablarle. Y yo me quedé pensando, pero ya yo lo sabía.
Yo, nada más de esa profecía faltaba cumplirse la persona Ok. que en mi corazón yo estaba rechazando y que el sueño volvía a mí. El sueño yo lo recordaba, de pensar en mi pareja yo recordaba el sueño. Lo que Dios te decía, dile que te amo. Dile te amo, volvía el Señor y me decía, dile te amo. Y yo decía que imposible, es que no me gusta ni siquiera cómo él se viste. ¿Y cómo yo le voy a decir te amo? Yo lo veía inferior a mí. No era el tipo de hombre que yo le pedía a Dios. Estaba dentro de la descripción, pero yo requería un estándar de protocolo muy grande. Ok. Y yo, Señor, ¿y qué va a pasar ahora? Yo dejé de hablarle, pero el Señor lo accidenta y él me llama. Sierva, Dios te bendiga, tuve un accidente. Y como tú trabajas con medicamentos, aquí yo tengo una receta y me gustaría saber si usted me puede ayudar. Yo le ayudaba con el ministerio de él, ayudando a otros, pero nunca él me hubiese solicitado nada para él y eso fue impresionante. Y yo dije, Dios mío, pero yo le tengo que demostrar que yo no solo lo necesito para que él me ayude a orar, para que él me ayude a crecer en el ministerio. Yo me voy a olvidar de esa palabra y yo voy a ir a llevarle esos medicamentos. Todos lo conseguí. Los médicos que yo visité ese día tenían todo lo que él requería. Wow. Y cuando yo llego a esa casa, ay Dios mío, antes de llegar, me dijo una profeta, mire, el Señor hoy termina una historia en tu vida. Ese día fue que descubrí todo lo de la otra persona. Y mañana comienza otra, dice Dios. Wow, santo. El Señor entró el Cairo de Dios. Lo hizo en tiempo récord. ¿Quién se casa en un mes? No, nadie. Yo llego a esa casa y cuando yo llego a esa casa, el Señor me dice, ese es tu suegra, ese es tu cuñada, esos son tus sobrinos y ese es tu esposo. Y yo empiezo a sudar y yo me estoy volviendo loca, que no es Dios que me está hablando. Y lo encuentro a él con una enfermera que Dios le había dicho a ella que él era su esposo. Esto se está poniendo difícil. Ay, Dios pero es fácil. mío. Dios mío, Dios mío. La enfermera que lo está atendiendo le decía que Dios le dijo que ella era su esposa. Y él dijo, Dios mío, pero si ya eso te lo dirá él para yo no adelantarme. Bien. Mi gente, él no va a decir la parte que la continúa enfermera sobre y él eso. estaban en amor y yo le digo, varón, con mi palabra depositada, pero no quiero. Y es Dios. Varón, pero usted hace linda pareja con ella. Esa puede ser su esposa. Me dijo, no, sierva, eso no es a lo loco. A ella Dios le habló, pero a mí Dios no me ha hablado. Y a los dos que sí es Dios, a los dos que no tiene que hablar. Sí. Y cuando yo lo vi en esa cama, hasta los pies se lo vi bonito. Wow. Y empecé a temblar. El que no me gustaba, el que yo decía que ni la ropa, que estaba feo. Yo dije, ay, pero es blanco. Yo no, porque él se vestía hasta aquí, yo no le había visto nada. Ay, pero él es blanquito, mira. Y empecé a temblar y me fui con mi palabra de nuevo. Y le dije, varón, vengo mañana para decirle una experiencia en Dios. Yo no pude volver a mañana, volví en la tarde. Le dije, ay, estaba cerca para no ser tan obvia. Estaba cerca aquí trabajando, varón, y pasé porque quiero compartirle algo que el Señor ha tratado conmigo. Ay, usted no sabe que la persona porque la que yo estaba orando, el amigo, no es él. Yo se lo había dicho a usted. Yo le envié un audio diciéndole que en mi corazón yo sentía que no era él y que Dios me tenía que hablar. Así mismo fue, varón. No es él, Dios me habló y eso se desbarató ayer, terminé esta relación. Le dije, ¿qué te ha dicho Dios de mí? Y él me dijo, Dios no me ha dicho nada de ti. Y yo dije, ay, pero era yo. Era mi concupiscencia que decía que era él. El enemigo me quería envolver. Ok. Si yo mezclaba mi intimidad con ese señor, se iba a perder el depósito de Dios porque se iba a hacer una transferencia en los genes. Claro. En el ADN se iba a romper el propósito de tener. Dios me apartó de él. Yo no tenía contacto cerca. Yo no estaba cerca, solamente en alguna llamada. En semana, el pastor me dijo, vamos a hacer algo. Te voy a hablar como pastor, como tu padre espiritual y como hombre. Deja de hacer lo que tú haces por él, a ver qué él va a hacer por ti. Wow. No lo llames. Nunca me habló. Yo dije, bueno, aquí hay algo. Pasó todo eso y voy donde el amigo y le digo, varón, mire, eso se rompió de tal manera y le hago el resumen. Sierva, no se desenfoque que el Señor le va a entregar y va a ser este año. Y yo le dije, sí, el Señor me dijo. Eso fue en el mes 7. Okay. Y Dios me dice que en el mes 10 yo me voy a casar. Ahí sí es verdad que la cosa se me hace difícil. Ahí sí mi cabeza estaba con preguntas. No preguntes.
Mi recomendación es que si Dios te dio una palabra, Sí. no le preguntes por qué. Dile que para qué está siendo procesado. Wow. ¿Para qué estoy en esta situación? Él es Dios. Él es Dios. Y Él sabe lo que hace. Y Él no se equivoca. Faltan 3 meses, tú me dices que me va a dar un esposo. Y yo, en el mes 10, y yo acabo de romper la que yo entendía que iba a ser la relación perfecta de parte de Dios. Mi amigo, tengo para decirte que terminé con el hombre, le dije a mi amigo. Sí, terminaron, no se desenfoque, Dios lo va a hacer, olvídese. Y como que no le da importancia porque él no quiere que yo me sienta triste porque yo terminé, porque las lágrimas se me salieron. Tenía sentimientos encontrados y tenía el Espíritu Santo ministrándome, pero él no sabe que era de él que Dios me ministraba. Y estando él con su herida abierta, sangrándole, un día o dos de operado, adolorido, alabando a Dios en esa habitación, era una sola gloria. Gloria a Dios, aleluya, culto. Eso era un solo fuego. Salían 10 cristianos y entraban 20, Dios mío. Una presencia increíble en esa casa. Y le digo, varón, mire, lo que me ha pasado es grande. Y usted no sabe lo que me pasó ahora. Usted sabe que Dios me habla. Dios me dijo, dile te amo a un amigo tuyo. Varón, yo no le voy a decir te amo, porque es que yo lo tengo con mucho respeto y es un amigo que yo admiro, un hombre grande en Dios. Y yo siento que yo decirle te amo a él es hacer una falta de respeto. No quiero que él me vea de otra forma tampoco. No quiero que piense que yo me le estoy ofreciendo. Yo quiero que Dios le hable a él. Mientras yo se lo digo, su semblante va cambiando. Él se pone serio, él estaba riéndose y estaba como en un estado de relajación con su amiga. Y mientras yo se lo digo, él está medio acostado en la cama y él va como sentándose. Se me va sentando adolorido, sangrando. Sí, el Espíritu Santo le dijo así. Y empieza a temblar y me da la mano. Y me dice, pero el Espíritu Santo me dice que ese amigo soy yo. ¡Wow! El Espíritu Santo me dice que el amigo soy yo, que el del sueño soy yo. Nadie sabía ese sueño. Y yo empiezo a temblar, él empieza a temblar, pero a él el Señor le dice que antes de finalizar el año le entrega a la esposa. Y él no tenía ni novia, ni esposa, ni pretendiente. Santo Dios. Mes 8, busca el anillo y pon la fecha, que no vamos a casar en el mes 10, como dijo Dios. Calladito, nadie lo sabe. Sí. Nadie sabe que yo acabo de romper y que al día siguiente de yo decir que ya esa relación Dios está empezando pero que yo no tenía contacto con esa persona. Eso era una relación de verbo, de que esperemos en Dios. Dios me entrega esa victoria y yo digo, ¿y ahora? Señor, todavía yo estoy dudando. Si eres tú que me estás hablando y estás confirmando, yo quiero que tú se lo revele a los pastores, se lo revele a mi madre, que yo no le tenga que decir a nadie de esto. Mi madre, estando yo con él, en la casa de él, sí, me llama y me dice, tengo que decirte algo. Estoy en la casa y tuve que sentarme porque me visitó el Espíritu Santo y me dio una noticia que yo no te la puedo dar por teléfono. Wow, Dios mío. Wow, cuando yo llego le digo, mami, dime. Ay, tú no sabes, y se sienta así. El Señor me mostró tu esposo. Y ella se ríe. Yo le dije, sí, pero dime a quién el Señor te mostró. Ay, es que yo no sé si te lo voy a decir porque tú eres tan cosa. El Señor me mostró que el amigo tuyo, el varón, va a ser tu esposo. Wow. Y yo le dije, mami, eso es confirmación. ¿Qué? ¿Y por qué tú no me lo hubiese dicho? Yo le dije, yo estoy confirmando. Y me dijo, a mí Dios me lo había mostrado desde el principio del año, pero yo no te lo decía porque a ti era que Dios tenía que hablar. Sí. Luego me llama el pastor y me dice, ¿cómo sigue su esposo del accidente? Digo yo, no, Dios mío. Ay, no, amado de mi alma, es que yo sé que le tuvo un accidente y ese va a ser su esposo. Y le digo yo, pastor, ¿y cuándo Dios le habló? Y me dijo, el día que él fue a predicar. Santo. Pero era que él tenía que hablarle y yo no tenía que decirle. No quería que se sintiese como que yo te estaba imponiendo quién iba a ser tu esposo. Sí. Lo que yo no iba a permitir que tú escojas al que Dios no te dijo. Y él me dio una palabra, por eso hay que ser obediente al llamado de los pastores. Él me dijo, estando a solas conmigo, tú lo puedes hacer, pero vas a estar en desobediencia, porque a ti Dios no te ha confirmado y Dios no te ha dicho, y mucho menos a mí, de la pareja anterior que yo entendía que iba a ser. Entonces, ese día, el Señor le confirma a mi pastor,
le confirma a mi madre, Ordena todo. ordena todo. Y se cumple. La pastora, el Señor se lo había dicho, fue la primera que el Señor se lo dijo, primero que el pastor. Cuando yo le dije que me hizo un sueño diciéndole te amo a un amigo, ella me dijo, pero dime que yo sé quién es. Y yo nunca le dije. Santo Padre. Cuando él tiene el accidente, ella me dice, el amigo del sueño, ¿te acuerdas? Era él. Sí. Dios me lo había confirmado. Entonces, cuando Dios te va a entregar una victoria, Satanás va a hacer lo imposible. De hecho, te va a poner cosas que van a ser similares a las que Dios te ha prometido para distraerte del llamado, del objetivo y de lo que Dios te va a entregar. Y en las cuestiones amorosas que comprometen las emociones es donde más Él ministra a las personas. Sí. Porque tú tienes una confusión. Yo estuve a un 90% de yo desviar lo que el Señor dijo de mí por desobedecer, porque el Señor me dijo que era el amigo, Sí. que al amigo era que yo le iba a decir te amo. Y aún así yo seguía orando libremente, pero yo sola. Y el Señor mostraba evidencias. Él me decía que era cristiano y un día me dice que le lave su vehículo y encuentro facturas de cerveza en restaurante, factura de cena para 2 de noche. Dios hablaba. Tú haces caso omiso cuando tú como hombre te quieres imponer. Y ahí Dios se aparta, porque Dios no puede ser burlado, pero tampoco puede estar presente. El Espíritu Santo es tan fino que si tú no le permites, Él no te cruza una línea. Sí. Ya tú tienes una palabra, tú portas una palabra. El cumplimiento depende de ti. Sí. Ya Dios lo hizo. Ya eso estaba hecho en el mundo espiritual. Ahí viene una administración entonces. No se lo había dicho a la iglesia, no se lo había dicho a nadie. Las intercesoras me dicen, llega una intercesora, todo lo que te estoy diciendo fue en 3 días. Wow. Por eso te digo que entró el Cairo de Dios. Llega una intercesora y me dice, mi hermana, yo siento que con la persona que usted me dijo que iba a orar, no va a ser su esposo. El Señor me mostró que iba a cambiar, pero ya Dios lo había hecho. Ok. Pero como no lo sabían, Dios seguía confirmando. Luego hay un culto especial donde va a predicar Alexander Martínez y yo vengo y oro a Dios y le digo, Señor, si es él, ya por último, yo quiero que tú confirmes con el predicador y que tú me lo digas esta noche. Ya esta es mi última confirmación. Cuando entro a la iglesia, dice el pastor, señores, hoy iba a venir Alexander Martínez, pero no va a poder porque él está gripado y no puede venir, él se cancela. Y yo me quedé así, yo dije, y entonces la confirmación. Pero el Espíritu Santo me dice que aquí hay una mujer que le pidió a Dios confirmación de un esposo y que lo iba a hacer a través del predicador. Dice el Señor que fue él que lo hizo. Dice el Señor que es él que lo está haciendo. Y yo en mi mente, había una conversación espiritual en mi mente. Sí. Y yo lo que el pastor decía, en mi mente yo lo respondía. Yo decía, no puede ser a mí porque aquí casi todas las mujeres están esperando un esposo. Ay. Me dice Suheini, dice el Espíritu Santo que es contigo. Wow. Ahí yo me pongo la mano en la cabeza y comienzo a llorar. Santo Y en mi mente pienso, Padre. pero él está accidentado, él ni siquiera está trabajando. Dice el Señor que por lo económico no te preocupes, que él lo tiene resuelto y que es él y Dios que es con él el propósito y que el ministerio inicia con él y que no te detenga y empieza a hablarme. El Espíritu Santo Sí. ya me lo confirma de 1000 maneras. Tomamos la decisión, en un mes nos casamos. Wow. Dios lo dijo y Dios lo cumple. A raíz de que yo me caso, cuando mi ministerio empieza a funcionar, cuando mi vida espiritual empieza en aumento, cuando Dios va cumpliendo cada promesa que no había hecho de manera particular, Dios Sí. une propósitos. En conclusión, Dios no une personas, Dios une propósito, Dios une ministerios, porque también el ministerio de Él se ha ensanchado. Sí. Luego de que el Señor nos une, Dios me había revelado el crecimiento ministerial con una pareja. Yo entendía que era una y no la que el Señor había dicho. Cuando fui obediente a la voz de Dios, se materializó, se cumplió todo lo que Él había dicho de mí. Hoy doy gracias a Dios. Honro al Señor, honro mis pastores, honro lo que Dios ha depositado en ellos,
que pueden ver espiritualmente lo que tú no estás viendo. Sí. Yo decía, Dios mío, mis pastores lloraban, gemían, oraban, porque entendían que si yo no escogí esa persona, yo me podía apartar, porque yo estaba tan convincente de que era él, que el pastor me confrontó un día y me dijo, mira mi hija, ¿y si no es él? Y yo le digo, gloria a Dios, exactamente eso es lo que yo quiero saber, si no es él, porque si no es él, no es el que Dios eligió. Sí. No es él. Y entendía que el sueño fue un simple sueño, lo que el Señor me había mostrado, diciéndole, te amo a mi amado esposo, que agradezco a Dios infinitamente. Entiendo que el Señor preparó ese ministerio desde el día 1 que yo me reconcilié, porque fue cuando inmediato también le habló a él y había una palabra depositada en su vida. Y paralelo el Señor lo hacía. Las palabras que el Señor me enviaba, también se las enviaba a él, las confirmaciones. Él estuvo desde cero, yo no le mentía, yo le decía, mire, yo quiero que usted me ayude a orar porque yo no tengo ni acercamiento, ni cercanía, ni intimidad, nada con esa persona. Yo me estoy guardando para Dios. Yo estoy haciendo la voluntad del Padre. Yo quiero que usted me diga qué yo tengo que hacer. Entonces, antes de yo ser su esposa, ya él sabía todo. Era como un libro abierto, era como que yo estaba organizando. En Dios no hay casualidad. En Dios lo que hay es diosidencia. Esto fue una diosidencia. Dios lo trajo a mi casa, a mi esposo. Yo entendía que yo tenía que salir a buscarlo. Tú no tienes que salir a buscarlo. Cuando Dios lo hace en su determinado momento, Sí. para su gloria, para su honra, el Señor cumple propósitos. Solamente hay que ser fiel, ser obediente y escuchar la voz de Dios, porque el enemigo te confunde. Cuando tú aprendes a distinguir la voz de Dios, es muy difícil que tú caigas en la trampa. Amo a Dios sobre todas las cosas. Soheni, yo quiero que para cerrar, tú le des un mensaje a esa mujer que está desesperada porque tal vez tiene éxito académico, Igual que tiene ella. éxito en lo laboral, tiene éxito en todas las áreas de su vida, pero no tiene un esposo. ¿Qué consejo tú le puedes dar a esa mujer que te está viendo, que se identifica contigo, pero necesita una palabra para no caer tal vez en lo que te pasó a ti, que estabas hablando con una persona que no era? Así es. ¿Qué consejo tú le puedes dar, un mensaje a esa mujer que está Mi viendo? mensaje para él, las personas, que yo sé que son muchas, Ujú. porque en esa situación yo estuve involucrada, donde yo era una mujer joven profesional, con todas las cualidades, independiente, que produce dinero, que siente que está en la mejor etapa de su vida, pero su complemento es un esposo. Déjame decirte que Dios a lo mejor no se te revela igual que a mí. A lo mejor el Espíritu Santo no tenga el mismo trato que tuvo conmigo, pero sin embargo yo te puedo dar un consejo. Pacta con Dios. Haz un pacto con el Señor. Sírvele a Dios, porque en el mundo no hay nada. Los hombres del mundo, ni ellos se aman. Cuando tú eliges un esposo, tú anhelas que te ame, que te respete. Eso en el mundo yo sabía que no lo iba a conseguir, que yo tenía que volver a Dios para poder lograrlo. Órale al Señor, pídele discernimiento y pacta con Dios, que Dios honra los pactos y Dios honra a los que le honran. Ese es mi mensaje, que tú vas a completar tu vida cuando Dios te complemente. Tú no tienes que ir al ritmo de nadie. Dios lo va a hacer en el tiempo de Él, en el tiempo Cairo. Se cumple lo que Él determinó para su vida. Se cumple por encima del diablo, se cumple. El Señor lo reprenda. Y fíjate que una de las maneras del Señor hacer más ataque es a la familia. Él ataca a la familia. Tú ves 5 mujeres y las 5 están divorciadas con un hijo, divorciadas, trabajan profesionales. Él ataca, ese es el principal ministerio que él quiere destruir. Sí. Partiendo de ahí, tú tienes que pensar y ser inteligente. Si él ataca a la familia, yo voy a atacar a Dios para que me entregue una familia. Pero para eso hay que dejar muchas cosas. Tiene que pedirle a Dios que lo trate de la manera que tú entiendas que conoces al Señor, de la manera que el Señor entienda que lo va a hacer, que no escuches voces
que aprendas a identificar la voz de Dios, que no te engaña. No te engaña, la voz del Espíritu Santo te habla claro. Pídelo en tu corazón, pídelo como sea, pero con la firmeza de que Dios lo va a hacer. Y yo estoy segura de que Dios lo va a hacer, porque aún pidiéndolo, yo lo veía muy lejos. Y a medida que se acercaban los días, yo tenía más la necesidad de tener a una pareja, a un esposo. Pero le dije, Dios mío, busca un esposo para mí, que te ame más a ti, para que entonces aprenda a amarme a mí. Esa es una petición y el Señor le escucha. Si quieres, anótalo, si quieres, escríbelo, hazle una carta a Dios, como sea, pero haz lo que Dios está esperando solo por ti para Él entregártelo.